Vamos a continuar con el tema que estábamos mirando la anterior semana. ¿Cuál era? La Trinidad. Unitrinidad. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Triunidad. Trinidad, eso. Trinidad. 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 El concepto pues, teológico como tal es Trinidad. Para mirar esto, miremos algunos conceptos antes de continuar. Y son: tenemos el ateísmo. ¿Para ustedes qué es el ateo? Que no cree en nada. No cree en Dios. No cree En un Dios. En un ser supremo. en Dios. Dios traducido exactamente como ser superior. supremo, capaz de crear. O sea, ellos creen en la evidencia, En ellos mismos. no, en la evidencia física y científica. O sea, ellos se van a lo comprobable, ¿Evidencia física? comprobar por los sentidos. Y es que en la evidencia Científica. Evidencia física. Ah, y científica. Evidencia física. sí, ya. No creen en lo que nosotros habíamos dicho, que es la causa incausable. Para nosotros, todo el universo se genera a través del principio físico, pues de causa y efecto. El mundo, el universo, todo lo que existe es solamente un efecto. Pero para nosotros la causa primigenia es Dios. Y Dios es esa causa incausada, no necesita una causa previa. Por eso se habla, y pues no es el tema de hoy, pero hablamos de que el ateísmo es filosóficamente insostenible. Porque si nos vamos a la ciencia, pues la ciencia tampoco ha podido explicarlo absolutamente todo. Hay mucho más, sin embargo, pues valdría la pena tener una clase pues exclusiva al ateísmo, y porque no es aceptable para nosotros, ni es aceptable también científicamente, que es lo que ellos aceptan, filosóficamente, por varias razones que las iremos mirando más adelante. Tenemos el ateísmo. Entonces, el ateo como tal simplemente es la persona que no cree en ningún ser superior. Sin embargo, hay un problema en el ateísmo. Que el ateo cree en sí mismo. Y ese yo se convierte en un dios. Por lo tanto, ellos son los dioses de sí mismos. Ellos dicen, no creemos en nada. ¿Qué es creer? ¿Qué es una creencia? Tener certeza de algo. ¿O qué es la fe, a diferencia de la ciencia? Aunque no vea, no se ve. Creer en algo inteligible, en algo que no se puede observar con los sentidos. Pero nos vamos a la parte del ateísmo, y también tenemos otro concepto que son los agnósticos.
los agnósticos. El ateo no cree en una naturaleza divina como tal, en un Dios, pero como tal, el yo se puede convertir en ellos en un Dios, y por lo general lo es así. Ellos son los gobernantes de su propia vida. Pero el agnóstico, este es un poco más respetable que el ateísmo, porque el agnóstico, ese no cree en absolutamente nada. ¿Se puede no creer en nada? No. Posible. Porque sí, yo creo en el amor. Ah, no, perdón. No. El agnóstico, está ahí mal ahí. El que no cree en ningún ser superior es el ateo. El agnóstico cree en un ser superior. Cree en un ser superior que no necesariamente se llama Dios. O al menos no el Dios cristiano. Él dice, listo, yo no creo en el Dios cristiano, pero sí creo en esa causa incausable que creó el universo. El universo no se pudo crear a través de la nada. Algo tuvo que haber causado. Tiene que haber una causa. Incluso el creador del Big Bang fue sacerdote católico. Y él mismo fue el que estableció eso. Y el Big Bang, si se lo analiza de una forma más profunda, el Big Bang no sería la causa, sino el efecto. Alguien lo causó. Sin embargo, hay más debate respecto del Big Bang. Hay unos que dicen que sí, es una teoría válida. Hay otros que no entraremos en ese detalle. Sin embargo, podríamos decir, si el Big Bang sería una teoría aceptada, el Big Bang no sería la causa, sería la consecuencia. Porque debe haber una causa primero. Y esa causa para nosotros es Dios. Entonces tenemos un concepto que es el ateísmo, otro concepto que es el gnosticismo. Entonces, ¿qué es el Big Bang? Big Bang es la gran explosión que se atribuye que fue la causa de la creación de toda la vida inteligente, de todo, pues, todo lo que existe, del universo como tal. Y tenemos otros conceptos como lo son el monoteísmo, dualismo, bien, triteísmo, o también politeísmo. De estos cuatro, ¿cuáles somos nosotros? ¿Cómo? Monoteísmo. ¿Monoteísmo? ¿Quién da más? Moni, que es uno. Mono. ¿No sabe? ¿Mono? Mono. Monoteísmo. Pues, del monoteísmo salen los monos. Ah, mentira. Se hace. Del monoteísmo, efectivamente, somos los cristianos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Y llegó el duro. Sí, no vaya a corchar, ¿verdad? No, sí, porque así aprendemos. Sí, así aprendemos. Tenemos el monoteísmo, el dualismo, el triteísmo y el politeísmo. El monoteísmo es un solo Dios.
un solo Dios. Sin embargo, de ese un solo Dios surge la doctrina de la Trinidad. Dios a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre se ha mostrado como un Dios trino. Como son tres personas. En esta semana estaba estudiando el tema de la sustancia. Entonces son tres personas, pero con una sola sustancia. Por lo tanto, son tres personas que constituyen un solo Dios, una sola deidad. No se pueden considerar como tres por separado. No son tres separados, sino que son tres personas diferentes, con voluntades diferentes, con atributos, pero que comparten como tal una sola sustancia. Una sola sustancia que los convierte en una sola deidad. Y a eso nos vamos, al concepto de deidad. Y pues el concepto de Trinidad lo miramos desde Génesis 1. Génesis 1 nos dice: En el principio era el verbo. Eso es Juan. En el principio había la oscuridad. Lea, bueno, Ahí Génesis estaba. 1. Ahora tengo una pregunta. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando dice tres personas, o sea, la Trinidad la describe como tres personas. A ver cómo le pregunto. ¿Por qué lo definen así, como tres personas? Para mí, en lo personal, pues, Dios es algo que no lo puedo describir, entonces, ¿por qué lo definen como tres personas? Si me hago entender qué quiero preguntar. A ver, Para que para lo tengas más claro y no lo mires como personal, míralo como las tres manifestaciones de Dios hacia la humanidad. exactamente, porque esa es la pregunta. Aunque ¿Por qué le si dicen lo tres miramos como personas? manifestaciones, caeríamos en la doctrina del pentecostalismo, que ellos lo toman como manifestación. O bueno, tres deidades. No, esas son tres. No son tres deidades, No, son una sola deidad. Es una sola, pero Entonces, o sea, la es pregunta como es para por- que lo entienda. Sí, ¿por qué Sí, personas? como la forma de Dios de simplificarlo a nuestro lenguaje, porque efectivamente no lo sí, podemos. es uno de los misterios, pero al referirnos a persona, obviamente no es una persona física, Ajá. porque al ser persona física se limita. Ujú. Entonces, persona en cuanto a que tiene decisión, a que tiene voluntad, a que tiene todos esos atributos, pero hay algo que me gusta mucho en cuanto a este concepto, de que son tres personas, sí, pero en ellas hay una completa comunión. La comunión es tan estrecha que a pesar de que son tres, ninguno se le va a ir en contra al otro. Ninguno le va a decir al Uno otro, va a ser mayor que el otro. no hay jerarquías y ninguno le va a decir al otro, no quiero, o hagamos algo diferente. Hay una comunión totalmente estrecha. ¿Qué es la comunión que se supone que deberíamos tener nosotros con Dios? Esa comunión deberíamos tenerla nosotros, pero dura la cosa. Porque no solamente debemos tener, es como decir, la comunión con el Espíritu Santo, o la comunión solo con Jesús, o la comunión directamente con el Padre, sino con los tres, que son una, como lo dice ahí, la deidad. La deidad. Entonces se lo entiende como tres personas porque a lo largo de toda la Biblia nos ha mostrado que son tres diferentes. No les digamos personas, podríamos decir tres seres diferentes, pero con una sola sustancia. Y con una comunión que los permite ser completamente uno. ¿O un solo fin? Un solo fin.
Un solo ser. No, un solo ser sería... Son tres seres diferentes. O sea, con el mismo fin. Es muy complicado. Son tres seres diferentes, tres personas diferentes, Sí, pero rápida. las tres personas diferentes tienen una sola sustancia. Sustancia. Y los tres forman una sola deidad, que deidad nos referimos a un solo Dios. Un Power Ranger. Listo. Esta es el monoteísmo. Entonces el monoteísmo cree en un solo Dios. Dios siempre ha dicho, Dios uno solo es. Y el judaísmo y el cristianismo y el islam siempre se han caracterizado por ser monoteístas. Mientras que mirábamos en el Antiguo Testamento y pues en los griegos, en los romanos, en todos estos, bueno, romanos es más acá, que eran politeístas, ellos sí ya se iban a varios dioses. Los Los católicos son trinitarios, pero también son monoteístas. son monoteístas. Monoteístas en filosofía, ¿no? Ellos serían politeístas. Ellos serían politeístas en práctica. Exacto. Aquí traje el credo de los apóstoles, el credo católico, porque el credo surgió de uno de los concilios. Y el credo de los católicos es lo que nos da toda la doctrina de la iglesia. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, Creador del cielo y de la tierra, nos da toda la doctrina de la Trinidad, solo que al final dice, y la Santa Iglesia Católica y la Madre, la Virgen, algo así. Porque Es lo yo único. creo en los santos. La comunión de los Creo en los santos, en la Santa Iglesia Católica y en la Virgen. Es lo único y se lo pone al final. De resto, quitándole las dos últimas líneas de todo el credo, Estamos de acuerdo. sería lo mismo que nosotros creemos. Si no estoy mal, por aquí lo tengo, es el Concilio de Nicea, si no estoy mal. En el Concilio de Nicea, en el 325, se estableció la doctrina de la Trinidad desde la comprensión ortodoxa. Vamos a dualismo. ¿Qué sería el dualismo? Los dioses. ¿Quiénes creen en dos dioses? ¿O conciben la Trinidad como dos dioses? Los testigos de Los Jehová. testigos de Jehová. Tanto tu papá. Ellos creen en Jesús y en Jehová. Los Y el Espíritu mormones Santo también. solamente es una Fuerza. fuerza. Los dioses podrían estar los testigos y los mormones. Los mormones. ¿El triteísmo qué es? Tres dioses. Tres dioses. Perdón, los mormones. ¿Tienen Jesús tres y dioses? Y José Smith. los mormones es por Jesús y José Smith. Ellos lo consideran un dios. ¿Aquí? A José Smith, el que escribió el libro de Mormón. Ah, ¿Qué significa dualismo, Paz? Dualismo, dos dioses. José Y Smith. el triteísmo dice si existe el Padre, si existe el Hijo y si existe el Espíritu Santo, pero cada uno es un Dios, pero son diferentes. O sea que si son tres dioses diferentes, estaríamos diciendo cada uno de estos tiene su propia sustancia y cada uno de estos sería una deidad. Pero la deidad se la concibe no como ser divino, sino como unidad, ¿sí? Como concepto de deidad, como concepto de un solo Dios. Entonces tenemos el monoteísmo, el dualismo. el triteísmo sería como Dios Padre, pero en sí como Dios, Solo. solos.
Dios Hijo, solo Jesús, Solo. como una creación. Sí. Y Dios Espíritu Santo solo, pero los conocen a los tres, pero como diferentes. Sí, Es son como tres dividirlo. diferentes. Ajá. O sea, él no está con el otro y el otro no está con el otro, sino que él obedece al otro y el otro le obedece al otro. No obedecerían a ninguno porque cada uno sería independiente. Jesús se le podría ir completamente contra el rompe Padre. la comunión en la que nosotros Rompe la creemos. comunión. Rompe la sustancia. No hay la misma sustancia. Ya no hay, ¿ah? ¿Qué religión crees? El triteísmo. El triteísmo es lo que los pentecostales y algunos testigos de Jehová nos dicen que nosotros creemos. O sea, ellos dicen, ustedes no creen en un solo Dios, eso es imposible. Tres en uno solo, eso es imposible. Ustedes son triteístas, por lo tanto, pueden ser triteístas o politeístas. Están creyendo en tres dioses diferentes. Y si creen en tres dioses diferentes, pues eso ya es politeísmo. Ustedes están haciendo lo mismo que los paganos, creyendo en tres dioses diferentes. Pero nosotros sabemos y creemos que somos monoteístas, creemos en la Trinidad, y la Trinidad, aunque son tres personas diferentes, comparten una sola comunión, una sola sustancia, una sola deidad. Politeístas ya son más de 5. No, pues politeístas serían desde dos, ya se concibe el término poli. Pues eso se aplicaría como para los hindúes que tienen miles de dioses. Pues desde la concepción amplia se podría decir Los chinos también. los que tienen muchísimos dioses. Pero si nos vamos a un concepto más estricto, desde que haya dos ya es poli. Por lo tanto, para ser monoteísta se requiere un solo Dios. Y el católico, según ellos, pues ellos tienen un solo Dios. Los demás son santos o la Virgen, pero ellos no los adoran, los veneran. ¿Y hasta qué punto confundimos la veneración con la adoración? ¿Veneración es guardar respeto? ¿Puede ser? O La veneración para ellos es respeto. ¿no es Pero es cierto? que ellos sobrepasan ese límite. Los mismos sacerdotes, los mismos católicos dicen, ante la imagen nos debemos postrar. Ahora, algunos sacerdotes están predicando, ante la imagen no nos debemos postrar, solamente ante Cristo, ante la imagen de Cristo. Igual. Que esa imagen pues puede representar a Cristo, pero no es Cristo. Es que el tema con los católicos es que cada papa llega con unas políticas y hay papas que han quitado santos, hay papas que han puesto realmente. Entonces el tema con ellos es como quién los esté liderando. Porque incluso los libros de la Biblia en los concilios que hacen los quitan y los vuelven a poner, pero eso ya es un tema muy de ellos. Miremos el credo de los católicos. Este se creó como tal con el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Aquí se estableció, lo que hicieron fue, y eso es realmente gracias a la Iglesia Católica, que hoy tenemos pues la doctrina de la Trinidad consolidada. Ellos hacían concilios a efectos de derribar cada una de las herejías, así los llamaban ellos, de otros. Entonces salió la herejía de los pentecostales, la herejía del dualismo, la herejía de los testigos de Jehová, que en los testigos de Jehová el pentecostalismo como tal se generó como iglesia mucho más adelante, pero la doctrina filosófica viene desde muchos antes, desde el 300, que son posturas que ellos tomaron de otra corriente filosófica que incluso fue considerada por los concilios católicos como herejías. Ahorita vamos a ver cada una de esas herejías. Entonces, el credo de los apóstoles nos dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Ahí, como hijo
único creador. Sí. Ahí Lo muestran ellos como único. Es que nosotros no somos hijos, nosotros no somos hijos, somos creación. somos creación. Cuando lo aceptamos, ya llegamos a ser Pero hijos somos por hijos. adopción. Por adopción. Por adopción ya somos hijos. Y aquí no dice creado, sino dice nacido. Habría que analizar el término nacido. Para analizar donde fue escrito más bien, el significado de la palabra De la escrita, traducción. ajá, de la De la traducción. traducción. Del latín. Porque dentro del monoteísmo, dentro de los tres, ninguno es creado. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo y el Espíritu Santo, y ninguno de los tres es creado. Es increado. Son increados. Los tres son coeternos. Ninguno es creado, los tres son coeternos, coexistentes. Podríamos decir, como tienen la misma sustancia, el uno no podría estar sin el otro. Es tan ligada esa comunión que el uno no puede existir sin el otro. Es que la Trinidad también la podemos ver en nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos carne, somos espíritu y somos alma. Entonces, somos un solo ser, pero nos componen tres cosas, por así decirlo. A su tiempo, pues, el cuerpo crece, pero sigue. Somos tres seres. El No ser somos del tres alma. Somos uno, pero nos componen tres partes, por así decirlo. Y ahorita vamos a ver ¿Qué significa el ser? ahorita vamos a ver otros Es la tres existencia términos, de que es el algo. modalismo y estas cosas, que es en donde se diferencia también los testigos de Jehová con los pentecostales. Estos conceptos son un poco complejos. ¿En qué estado? Bueno, tenemos el monoteísmo, el dualismo, el triteísmo y el politeísmo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya tienen? Sí, señor. Vamos a mirar cada una de las herejías que se fueron eliminando a efectos de consolidar la doctrina de la Trinidad, para mirar cada una de ellas, sus particularidades y por qué, y esas son la razón de ser de las religiones de ahora. O sea, nadie se viene a inventar algo ahora, viene de una corriente filosófica de antes. Que se lo haya atribuido a alguien. ¿Quién fue el que creó los testigos de Jehová? Se me fue el nombre. Se lo dijo el martes. Sí, yo lo dije, pero muy bien. ¿Y en qué año fue? Rosenberg, creo que es la primera. Charles Taze Russell. Russell. Y en 1879 fundó los testigos de Jehová. ¿Y qué? 1879. 1889. Y la doctrina de 879. Y la doctrina que ellos manejan viene desde 1931. No, desde el 300, con las herejías que vamos a mirar. Herejía es como. Es una herejía. Una herejía es una como. ¿Cómo? Los que lo dicen. ¿Qué dice la academia? Después. Herejía. Herejía. Miremos qué es el arianismo. Arianismo. Entre los principios y Pero actos de la ciencia o arte. sostenido Arianismo y obstinacia. ¿Qué es eso? Es una herejía provenida de Ario, de Alejandría, en el siglo IV. Ario sostenía que Jesucristo era una creación divina. Entonces aquí partimos de que Jesús
es creación. De aquí partimos mal porque sabemos que Jesús no es creado. Era una creación divina, pero no es la misma sustancia de Dios Padre, lo que hablábamos anteriormente. Tampoco es misma sustancia. Entonces, no es la misma sustancia y también es creación. Por lo tanto, Jesús, para nosotros, no es Dios, porque no comparte la misma creación. Si es creado, no hace parte de la deidad, y si no tiene la misma sustancia, es otro. Y por lo tanto, ya saldríamos al modalismo, o al dualismo, o al triteísmo. Saldríamos del monoteísmo, solamente con estos dos conceptos. Ya miraremos ahora qué es el modalismo. De aquí surgen, como tal, los testigos de Jehová. Esto es lo que creen los testigos de Jehová, que Jesús es una creación. O es el Hijo, pero como Hijo creado. Y pues no comparte la misma. Lo crearon en ese entonces que era es un ángel, no sé si el ángel Gabriel para ellos. Yo siempre me confundo entre Gabriel y Miguel. Ajá. Ellos dicen que Jesús es Miguel. Ah, Miguel. Miguel es el comandante, ¿no? De las fuerzas del ejército celestial. Gabriel y Miguel, ¿cuál es la diferencia de los dos? Pero un mensajero y el otro es guerrero. Y está, solo se mencionan 3 ángeles, creo que en la Biblia. 3 nombres. Por ahí yo creía que había un Rafael, pero el Rafael aparece desde otra perspectiva, no está mencionado en la Biblia. ¿Quién es el cefiro? Gabriel. Gabriel. Y el Metatron. El Kraken. Megatron no, eso es de Transformers. ¿Quién no? Es el tetragramatón, ¿no es? Entonces esta es la doctrina que acogen los testigos de Jehová y lo miramos que apareció como tal en el siglo IV, en el año 325 después de Cristo. Los testigos de Jehová vinieron a surgir en el 1800 y algo. ¿Después de Cristo? Después de Cristo. Este es de 300 años después de Cristo. En el año 325. Sí, pues. 620. 325. Y los Jehová, los testigos de Jehová, cuando me 1879. ¿Se llamaba? Ya te digo, ¿Cómo se llamaba? Que creo testigos de Jehová. Sí, 79. ¿Cómo se llamaba? Creo testigos de Jehová. Richard Roosevelt. Según esta visión, Jesús era considerado Charles Roosevelt, Charles. ¿Y quién es Charles? el que creó los testigos de Jehová, el profeta, y el que anunció que se iba a Acabar acabar el mundo en qué año. 1900 para ¿Cómo se escribe? Doble S. Charles. Tengamos ese datico ahí que sí, Tace, es importante. Si quieren poner en jaque mate un testigo de Jehová, aquí les viene el dato. Charles. O sea, ellos creían que él era Jesús. ¿Sí? ¿Qué? No. Perdón. ¿Qué es que creían de ese Charles? Él es el fundador de los testigos de Jehová. ¿Qué te toca decirles? Ahorita, consígame el dato, por favor. Ya. Entonces, cuando ¿Los testigos cuándo aparecen? Perdón. 1800, consígame esos dos datos exactos. 1879 dijeron. 1879 surgen los testigos de Jehová y esta doctrina surge en el 325. ¿Después de cuál? El arianismo, que es el que dice que Jesús es creación, salió en el 325. Es decir, que Richard Roosevelt tomó la doctrina del arianismo para fundamentar la religión de los testigos de Jehová, la secta como tal de los testigos de Jehová. ¿1300 qué? 325. ¿Secta? 25 antes de Cristo. No es religión. Es que Todo lo que se haga como religión es secta. Para la gente, nosotros como cristianos también somos secta. Secta es lo que no se alinea pues a un pensamiento considerado como verdadero. Ya.
de acuerdo a nosotros, pues tenemos la verdad de la Trinidad y el que no se ajuste a la doctrina de la Trinidad sería considerado como una secta. Sin embargo, y esto es lo que, como dice, ¿cómo se llama su amigo? ¿Fernando? Fernando, eso me explota la cabeza. Estaba estudiando neumatología, lo del Espíritu Santo, y nos decía, estas herejías surgieron y se perfeccionaron y surgió el pentecostalismo, y con el pentecostalismo surgió la doctrina de la segunda experiencia, donde se concibe el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia, y de ahí la doctrina de la santidad, donde se busca como segunda experiencia la santidad y como segunda experiencia el hablar en lenguas, los milagros, las experiencias sobrenaturales, que ha permeado hasta hoy la iglesia cristiana. Sin embargo, algo que decía es, ellos tenían, y eso fue un gran avivamiento, ¿no? El pentecostalismo en el siglo pasado. La llaman la ola. La llaman la ola, de la que se toman los cristianos también para decir otro avivamiento. Pero en ese avivamiento que hubo, del movimiento del pentecostalismo como tal, que ahorita lo vamos a ver, nos decía el profesor, tenían la doctrina equivocada, pero procuraban la santidad más que la iglesia de hoy. Era una doctrina equivocada, pero una iglesia más santa. Y nosotros tenemos la doctrina correcta y una iglesia apartada de Dios. La doctrina correcta no nos lleva hacia la santidad. Debería, ¿no? Pero ahí estamos, y es lo que queremos romper todos esos paradigmas para que nuestra iglesia pues vuelva a eso, que estemos apartados pues de todas esas corrientes del arianismo, del pentecostalismo, del dualismo, de todo esto, que si no sabemos estos conceptos, no sabemos la doctrina que manejamos, y viene otro y lo escuchamos hablar en lenguas y decimos, ahí está el Espíritu Santo. Viene otro y hace sanidades y decimos, ahí está el Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy está siendo engañada por señales, por show, por manipulación. Entonces, y si miramos el fondo de cada una de estas iglesias, miramos el fondo de la doctrina, conociendo todos estos conceptos, podemos decir sí o no, sin llegar a juzgar, ¿no? Porque puede que estén equivocados en algo, pero tal vez su corazón quiere hacer lo correcto. Incluso lo veíamos desde la misma música. Desde la doctrina del Espíritu Santo nosotros cantamos ven Espíritu Santo bien, o que tu Espíritu descienda, y el Espíritu ya descendió. El Espíritu está en nosotros. Decirle ven, desciende, es como la doctrina de la segunda experiencia. Otra manifestación. Pero si ya estuvo la manifestación, Pentecostés es un hecho único y irrepetible. No se va a volver a repetir. ¿Y por qué ocurre? En ese momento, por manifestación, para que todos iban a ser llenos del Espíritu Santo en ese momento. Son las enseñanzas de la Biblia que ocurren una sola vez. Que el manto de Elías haya tenido autoridad y hecho muchas cosas no significa que yo me saque la chaqueta que está ungida porque soy el pastor, te la pase y quedaste ungido, como muchos pastores hacen. O el pañuelo ungido. Una vez. O el agua. O que yo te voy a transmitir la unción. Eso no se transmite. ¡Ay, Gaby! La unción se la gana. La unción se la gana a usted. Yo no le puedo transmitir mi unción. La unción es personal y cada quien se la gana. Que pues profetas y muchas cosas que están saliendo ahora. ¿Cómo me la dan? De rodillas. Orando. Orando. Eso, orando. Entonces vamos a mirar, obviamente lo estoy tratando muy resumido porque es larguísimo. Perfectamente del arianismo podríamos tener un libro entero o varios libros,
pero solamente el concepto básico como para que vamos entendiendo cada uno de los conceptos y cada una de las herejías y cómo los concilios fueron derribando esos argumentos. ¿Qué ibas a decir tú? O sea, el Pentecostés pasó una sola vez y ya el Espíritu Santo descendió y se quedó. Y se quedó. No se ha ido, o sea, se supondría que no debemos pedir que venga porque está. Y está en mí, Amén. está en nosotros. Entonces nosotros ¿Sabes estamos por qué lo diciendo energía. pedimos? Entonces, claro, estamos mal. Tenemos que trabajar por el fruto, que eso es diferente. Paz, y aquí. Entonces, ¿qué hacemos que nosotros somos? Ya Cantando. esperaba, me Oh. encanta. Claro, hay una canción. Veo el fruto del Espíritu Santo. Hay la diferencia de miremos lo que cantamos porque puede ser error doctrinal. Sin embargo, pues son canciones que a veces ministran, pero ¿hasta qué punto queremos tocar la emoción para ministrar y no generar doctrina? Y eso que sube. Eso es el Espíritu Santo. Esa creo que es peor. ¿Qué? Eso de sube. Eso de sube. Nuestra alabanza. Ah, nuestra alabanza sí sube. No, pero ¿cuál es qué parte de Pero qué? es que hay una parte que dice que Que vamos a arreglar el traído de tabernáculo de David. David. Hoy día levantamos. Y el tabernáculo no es de David, es de Moisés. Ya no la cantamos. La pastora nos decía, no canten ¡Cancelado! eso. La pastora nos decía, no canten eso porque no es el tabernáculo de David, es el de Moisés. No, eso no nos dijo, pero no nos especificó, pero nos dijo, no canten eso, no cantamos. No, pues. Precisamente por eso. Aunque pues son cosas que no nos llevarían a perder nuestra salvación, ¿no? Pero sí caería en un error doctrinal o histórico. Pues ya ir Bueno. desviando ya. Hay que tener mucho cuidado con lo que se canta, porque ahorita criticaban mucho a Marcos Witt, que salió, no me acuerdo, con una cantante que está bien famosa ahorita, y el Señor, gracias, síguela usando, síguele dando letras, y Con Sarai. eso, y todos los demás decían, ¿cómo es que Marcos Me Witt, encanta esa cantante. cómo es que Marcos Witt ora si ella es unicitaria? Le está pidiendo que una unicitaria haga más letras de contenido unicitario para alabar a un Dios unicitario. Y nosotros somos trinitarios. Pero eso es real, o sea, es que, pues no sé. O sea, Cada uno compone desde su convicción. pero ella sí es Ella es unitaria. ¿Sí? ¿Unitaria? ¿Sí? ¿Quién es? Uy, yo que la escucho altísimo. Y desde ahí viene ministración y viene mucha Muy cosa. bonita. Y por eso es que a veces no podemos Se la comprender, hermana María Esther, lo peor. Señor. no podemos convencer algo porque lo estamos cantando y lo que cantamos lo confesamos y entra en nuestro corazón. Claro, Entonces sí, hay por que ejemplo, hay una analizar. canción que dice, hazme ver como tú me ves. O sea, es que canta bien bonito. Y la que le mandé a la hermana María Esther, ajá. Ah, pues yo también digo, cantan bien bonito las de generación Pero pentecostal. se escucha y la que le mandé a la hermana Qué linda es María esa. Esther, Eso sí ves, ¿no? Yo también digo, ay, qué mujeres. Pero vea, Pastor está grabando. Uy, cierto. Vean, pues yo tengo una pregunta que aquí. no sean trinitarios no significa que hay que admirar la creación. no haya que admirar la hermosa creación de Dios. Pastor, que hay una pregunta. Vean, así como usted me está explicando lo del arianismo que viene de los testigos de Jehová. No. Perdón, o sea que pues que con los testigos de Jehová como Viene que de Al eso, revés. hablan de eso o creen en eso. Bueno, entonces, nosotros los cristianos, ¿cómo? ¿De dónde? Porque Cristo no dejó una religión, él no dijo sean cristianos. Nos dejó toda la Biblia y en toda la Biblia está la Trinidad. Pero la Trinidad, pero el cristianismo. Cristianismo, en la Biblia está, a ellos se les llamaron cristianos. Porque son. Por si seguían Porque las somos enseñanzas seguidores de de- Cristo. ¿Dónde está eso? En la Biblia. No sé qué versículo pasa nada. A ver, no sé. Busquen la cita exacta. Cristianos por ser seguidores de En Cristo. Hechos, como que está eso. Búsquenme la cita exacta. Cuando sigues a Pedro, ¿en qué te conviertes?
Petrista. Ya. Para de contar. Sí, o sea, en religión no somos. Viva el pacto. Sino que se autodenominan porque siguen las enseñanzas de Cristo, entonces por eso el nombre cristiano. Claro, Tú sigues porque, o las- sea, Hechos una persona de de 26. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que? Hechos 11:26. 11:26. Y también en 1 de Pedro 4:16. Sí, Primera de Pedro. 4:16, que dice así: pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifíquese a Dios por llevar ese nombre. Y en Hechos 11:26 dice: los llamaron cristianos por primera vez en En Antioquía. primera de Pedro es que estaba. Sí, en primera Entonces, de Pedro. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron sobre Antioquía y levantándose uno de ellos llamando a Agabo, daba a entender que el espíritu que vendría una gran hambre. Bueno, en Antioquía los llamaron por primera vez cristianos. Y de ahí Pedro dice, los cristianos, tal cosa, nosotros los cristianos. Entonces, desde esta doctrina del arianismo, Jesús también es el ser más elevado de la creación. Pedro 4:16. ¿Cómo pasa? Desde el arianismo, Jesús es el ser más elevado de la creación. Y por lo tanto, Ario, desde donde viene el arianismo, decía que Jesús es un ser subordinado. Entonces, toda la doctrina del arianismo nos dice que Jesús es una creación, no tiene la misma sustancia, es el ser más elevado de la creación y es subordinado al Padre. O sea, ellos dicen que es el más elevado ya colocándolo por encima de Toda la Satanás. Pues sí. Que Satanás pues, es el más poderoso de todos después de Jesús. ¿Qué quiere decir subordinado? Subordinado es que está por debajo de Está por debajo de Dios y del Espíritu de Dios. Dios. ¿Y quién es? ¿Él es más poderoso que este Miguel? ¿O cuál ¿Quién? es? Primero, Satanás. Padre. Satanás es más poderoso que todos. Sí. Sin embargo, ellos le han ganado a Satanás, pero por el poder del Espíritu Santo, no por el poder de ellos. Porque ¿Por qué es hay... más poderoso ¿Quién? Porque es Satanás. la mano que los ángeles? Porque Sí, fue fue una ángel. creación específica para un propósito en específico y era el segundo más poderoso después de Dios. Su propósito era adorar. Entonces, Dios lo hizo con ese fin, siendo el más poderoso de todos. Y cuando fue derribado, desterrado, no perdió su poder. Pues, mi Bajo pregunta, el mismo entonces, sí, poder. ¿los ángeles tienen libre albedrío también? Sí. ¿Cómo? ¿Los ángeles tienen libre albedrío también? Los ángeles tienen libre albedrío, Satanás tenía libre albedrío. O sea, otro concepto del ateísmo, o argumento del ateísmo es, Dios creó el mal, porque si el diablo se rebeló es porque Dios creó al diablo, y si el diablo es malo es porque Dios creó el mal. Pero Dios no creó al diablo malo. Dios nos creó a todos con libre albedrío. Y es que Y lo cada que da uno- es alejarse de Dios. O sea, que está lejos de Dios, entonces allí entra. Y cada uno tiene la posibilidad de decidir. El diablo decidió. Y los ángeles también decidieron. Uno se quedó con él y otro se quedó con él. Ujú. Los ángeles decidieron. Y dentro de la justicia, Dios actuó con justicia. Y si usted decidió, pues váyase con el que se decidió. Dios está actuando en justicia. Y en Enoch, en algún momento lo hablaremos, hubo un ángel un ángel caído que se arrepintió y Dios lo perdonó y volvió. O sea que
Si el diablo se arrepentía, ¿podía volver? Sí. A ver, ¿Tiene no? puede ser. No, hay una. Pero si está canónicamente, sí. Sí, Enoch. Enoch está. ¿En el libro te refieres? En el... Lo menciona en Génesis, pero no el libro. Enoch, perdón, no, Eso Enoch, es no un- es. No, es Es Apócrifo. Sí, en el libro de Enoch menciona el ángel que se arrepintió. Sí. No, pero eso no está en los libros. Claro, Esa eso no es es, canónico. esa no es No, canónica. Enoch se convierte en Metatron. Sí, también lo menciona. Claro, es un libro lo menciona. apócrifo, pero desde la doctrina, desde la justicia y desde todo lo que Dios nos enseña, el que se arrepiente puede La gracia. volver. Siempre está la Entonces Satanás es rencoroso por personas mujeres son Ojo. así. Satanás pues se llenó de orgullo y Satanás en este momento es el príncipe de este mundo, tiene poder sobre todo esto. Es que el tema paz con el libre albedrío es algo que tenemos que entender. Bueno, ya después lo explicará el paz, pero es que así como existen las leyes físicas que nos rigen a nosotros, hay leyes espirituales. Y de cierto modo, para que haya libre albedrío, tiene que existir, porque si no, no habría un libre albedrío. Seríamos como solamente inducidos a lo bueno. Pero no quiere decir que Dios haya creado el mal. Pero ¿y si Dios sabía todo? Sabe todo antes de que pasara. Porque es que Dios no quiso crear marionetas, Dios quiso crear a seres que realmente lo eligieran por amor, porque para Dios era fácil crear seres que lo obedezcan en todo y que lo siguieran, pero Él no quiso eso. O sea que mi libre albedrío es eso, o escojo el bien o el mal, eso. Exacto. Porque cuando yo sigo a Jesús, ya no hay un libre albedrío, ya sé que lo a Él. Y Pero, lo haces, obedecerle a Él. pero ¿por qué lo haces? Ahí sigue habiendo el Sigue. Pero ¿por qué lo haces? Porque la decisión suya es seguir a Jesús Por amor. o sigo al pecado, o me desvío por esto, o esto que me gusta, Y todos los o voy días a estás orar cumpliendo o todo. hago esta otra cosa. Ajá. Pero lo haces por amor, no lo Ya haces lo por haces imposición. el- Claro, Y sí. te sometes por amor, no porque te lo están imponiendo, que es algo muy diferente. Ah, sí. Y usted le dice a Dios, ya te entrego mi voluntad y me someto. Pero si Dios ya le dice algo, Dios dice, vas a hacer esto, y usted dice no, pues no lo hace. Eso sería. Sigue estando ahí. Siga asumiendo la consecuencia de no hacerlo, pero el libre albedrío está. Entonces, es creado y subordinado al Padre. Esta perspectiva fue considerada como herética por la Iglesia, ya que contradecía la creencia de la plena divinidad de Jesús. Jesús es plenamente divino. Y en el concilio de Nicea, este generó el primer concilio, que fue el de Nicea, que fue en este año, en el 325. Y ahí es donde hicieron el canon también, ¿no? Ahí empieza a conformarse esa doctrina de la Trinidad como tal. Y en este concilio se condenó el arianismo y se afirmó la plena divinidad de Jesucristo en el credo de Nicea. Ahí nació el primer credo. Pero si es el Nicea de 325 es el año, ¿verdad? Ujú. Después de Cristo. Y el No, esto lo puse por referencia. Ah, ya que. Claro, porque yo dije, ¿cómo así? Más o menos en estos años pues estaba esta doctrina, pero como tal en el año es el concilio. El concilio de Nicea, De Nicea. es donde se dan los de que dicen que el arianismo no. Por lo tanto el arianismo es previo a este año. Y esto, Años antes ya ¿este se concilio venía viene de los hablando de católicos? eso. ¿Ah? ¿Es el concilio de los católicos? Sí. Concilio de varias autoridades, como tal. En este concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino. ¿Se acuerdan de Constantino? Creador del catolicismo. El creador del catolicismo, el que prostituyó el cristianismo y mezcló con el politeísmo romano. Prostituyó. Prostituyó el cristianismo con el politeísmo. O sea, nos metió un caballo de Troya súper sutil. Dijo, todos vamos a ser cristianos, pero
a mi manera. Pero poquito a poquito se les iba metiendo los demás dioses que ellos tenían. Los demás creencias. Por eso de allí vienen los santos, ¿verdad? Claro. Y toda la tradición romana es adoración al sol, adoración a Júpiter, adoración a los dioses que ellos tenían. Que está camuflado de Jesús. Y por eso ellos Está camuflado del cuerpo de Cristo. Ah, sí. ellos se dividen, ¿no? En católicos romanos y católicos ortodoxos. Los ortodoxos tienen al patriarca. ¿Y quién es el patriarca? Es Como como un un papa para No, ellos. un sacerdote. Ah, como el papa de... Para... En Inglaterra. No sé. Ellos son de pues, Alemania, por ahí. Para abandonar la herejía ariana y definir la relación entre Jesús y el Padre, este concilio se formuló el credo de Nicea, que afirmaba la plena divinidad de Jesús y su igualdad con Dios. Entonces aquí lo que nos da como conclusión es divinidad e igualdad. Ahí. Entonces, el arianismo dice que no es igual y es subordinado. En el credo de Nicea nos dicen Jesús es divinidad y es igual al Padre. Listo. Aquí viene ya la doctrina de los pentecostales. Entonces hagamos aquí un paralelo. Y aquí tenemos el sabelianismo. O modalismo. Modalismo nos dice que es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero cada uno se manifiesta de un modo diferente. Son manifestaciones diferentes, no son tres personas diferentes. Entonces, esta es la doctrina de los pentecostales. El sabelianismo, también conocido como modalismo o monarquianismo modalista, fue una herejía promovida por Sabelio en el siglo III. Esta perspectiva afirmaba que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eran simplemente diferentes manifestaciones o modos de existencia de Dios. Entonces, ellos creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Pero son tres modos o modalidades o manifestaciones. No son tres, sino tres modalidades, tres expresiones, tres formas diferentes de manifestarse. Es como si yo tuviera tres personalidades. Entonces, en la iglesia soy uno, porque soy el pastor y debo portarme bien. En la casa otro. En la casa otro y en el trabajo soy otro. Me manifiesto de tres formas diferentes. Fragmentado. Patricia. Simplemente diferentes manifestaciones o modos de existencia de un solo Dios. Según esta visión, Dios se revela en diferentes formas, pero no hay una distinción real entre las personas divinas. Entonces, ¿No hay qué? Perdón, ¿va? no hay distinción entre tres personas. No son tres personas. Mientras nosotros, los unicitarios, creemos en tres personas,
Un solo Dios. Acá no son tres personas. Es uno solo. Manifestación. Y acá, aunque son dos personas, la segunda persona es subordinada y no es igual. Esta perspectiva fue considerada problemática ya que negaba la distinción real entre las personas de la Trinidad. El modalismo fue condenado como herejía en varios concilios, incluyendo el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Entonces aquí miramos el concilio de Constantinopla. Y decíamos que el sabellianismo surgió bajo el imperio de Constantino, por eso Constantinopla, que como tal, aunque no lo acepten, fue el que creó la religión católica. Y miramos como lo mirábamos con Moisés, que fue llevado a Egipto a ser instruido en el idioma, en la escritura, porque él iba a escribir el Pentateuco, como lo fue Alejandro Magno para reunir los libros sagrados. Aquí Dios también está usando al diablo para ir definiendo la doctrina de la Trinidad. Dios usó sutilmente a cada uno de estos personajes para ir generando una consolidación. El concilio de Constantinopla fue en el 381. Después, ¿no? Después de Cristo. Fue el segundo concilio ecuménico, no era solamente de católicos, era de varios líderes de iglesia, de diferentes religiones, por eso eran concilios ecuménicos. Ecuménicos que tenían un mismo fin, la Trinidad. ¿Varios qué, perdón? Varios concilios ecuménicos. ¿Qué es Ecuménico es la mezcla de varias religiones. O le dicen al campus ecuménico, fue a cantar al Vaticano. Pero él va a cantar con una convicción de unir al catolicismo. Eso, yo no estoy de acuerdo con que lo tilden de ecuménico, porque uno va a evangelizar. ¿Y qué es ecuménico? Ecuménico. Ecuménico. Que no me mezcle con los católicos. Jesús Adrián Romero, perdón, fue el que hacer eso al Vaticano. A que unir doctrinas. Y a Jesús Adrián Romero sí le han dado palo a ese pobre. Eso le sacó esta canción. Él tiene una visión interesante, Jesús Adrián Romero. Escucharlo a Jesús Adrián Romero no es para los que no tengan una preparación doctrinal y tal vez académica, porque él es muy filosófico, muy poético. Y claro, dice unas cosas que al religioso lo mueve. ¿Cómo qué cosa? Como es que dijo, para mí el cielo, por ejemplo, que yo diga, para mí el cielo es estar aquí con ustedes. Y no falta el religioso que diga, está en una herejía, está blasfemando. Lo estoy diciendo de una forma poética, de una forma literaria, metafórica. Entonces, ese tipo de predicaciones no es para todos. Sí, se los quería. Para mí, creo que dijo, para mí el cielo es estar con mi perro en las mañanas, algo así. Claro. Obviamente. Pero seguro que los animalistas no entendieron. Obviamente que tiene otras cosas y hay que analizarlo muy Lo que bien. pasa es que, por ejemplo, con Dante Gebel lo critican mucho, porque él tiene una forma también así, como suavecita de decir las cosas, y hay gente que no escucha desde el principio, porque él desde el principio entra con un contexto. Entonces escuchan solo cierta parte y ya dicen, ay, este está diciendo cosas que no tiene que decir. Ajá, pero es porque no escuchan el contexto desde el principio. Más que todo lo critican es por las personas que se rodean.
y por el mundo que pertenece. También, ajá. Es como mala crítica. No, pero Y a él lo critican más por el Evangelio y Life. Aunque Dante Gebel a veces sale con unas cosas bien duras. No, a ver, nunca, siempre. Es que Pero que él lo sabe y lo sabe decir. Lo dice decirlo para que no te llegue a... Él lo dice que te como de- sientas ofendido. Yo lo veo a él como tan, Sino con con tanta amor. humildad que primero se pone como ejemplo él y él empieza diciendo yo creo que Dios me dijo, él no dice es que Dios me dijo. Es que lo que pasa que él, a diferencia de muchos pastores, él trabaja en ese medio. Él se mueve en el medio de la Él es un televisión. orador. Entonces, él sabe cómo llegarlo a un público. Exactamente. Y es pues lo que lo critican contigo. Lo que dice él es un evangelio que es suave. No, no es suave. Simplemente la realidad, la gracia perdona todo, pero no por eso quiere decir que él dé cabida abierta a que pequen. Estamos en el concilio de Constantinopla y a pesar de que quiso derribar la doctrina del pentecostalismo que nos dice que Jesús opera en tres modos diferentes, aquí también Dios opera en tres modos diferentes y no son tres personas. Aquí en este concilio pasa algo bueno y es que se reafirma la divinidad del Espíritu Santo. Ya se toma la tercera persona Como Dios. el Espíritu Santo. Y algo no tan bueno, que en este concilio se estableció por primera vez el honor hacia los obispos, ya pues consolidando como tal la Iglesia Católica. Entonces aquí tenemos una de las doctrinas más representativas de la época de nuestros tiempos, de los dos últimos siglos, que son los testigos de Jehová y los pentecostales. Más peligrosa esta, porque es de la que permea hartísimo el cristianismo. Muchos cristianos tienen metidísimo el pentecostalismo dentro de sus iglesias, y ni cuenta se dan. O sea, lo explicando una... Es que te dicen que Dios es uno y que se volvió Hijo y se volvió Espíritu Santo. No, y ni siquiera porque en la iglesia se acepta el modalismo, sino porque de aquí surgen corrientes como la segunda experiencia. Entonces, la segunda experiencia es que usted habla en lenguas. Y usted es nacido de nuevo, el nacer de nuevo, la justificación, es un movimiento simultáneo. Todo ocurre en un mismo momento. El nuevo nacimiento ocurre en un mismo nacimiento, creo que sí, junto con la fe. Ya no se murieron, ya no pasó nada. Y si se mueren, se van con un 10. Amén. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No, pero ¿puedes explicar más lo de la segunda experiencia? Eso, en eso estaba. La segunda experiencia. Eso lo hablaremos, si gustan, la próxima, con la doctrina del Espíritu Santo. Con la doctrina del Espíritu Santo, miramos que... se me fue el término. Pero todo, la justificación, la redención, la salvación, la fe primero, todo surge en un mismo momento. Y ahí mismo surge el bautismo del Espíritu Santo, ahí es salvo, ahí recibe el Espíritu Santo, y todo en un solo instante. El pentecostalismo predica que hay una segunda experiencia. Entonces ellos dicen, el bautismo usted se convierte a Jesús, usted recibe a Jesús, pero el Espíritu Santo lo recibe después. Y necesitamos una evidencia de que usted lo recibió. Por lo tanto, esa evidencia es una segunda experiencia. Una segunda experiencia es que usted se ha bautizado en lenguas. Entonces, hay iglesias como la iglesia ministerial que dice, usted no ha recibido el Espíritu Santo hasta que no hable en lenguas. Por lo tanto, usted no puede servir en la iglesia hasta que no hable en lenguas. Y si nunca habla en lenguas, pues nunca puede servir en la iglesia y supuestamente no sería salvo. Y nunca el Espíritu Santo. O podríamos hablar de unos cristianos de primer nivel y unos cristianos de segundo nivel.
Los del primer nivel son los que hablan en lengua, Está más ungido. están O más sea que, ungidos. a ver, bueno, o sea, cuando usted dijo el Espíritu Santo está y está en nosotros. O sea, que su papá usa mal el término cuando dice el Espíritu Santo se aleja cuando cometes pecado. No se aleja, Se contrista. Se contrista. Ay, No, pero sí. Pero si llegas a un punto en el que el Espíritu Santo realmente sí se aleja, y es el punto en el que pues realmente Dios ya no quiere nada contigo. No, lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo se aleja es porque Dios es santo y el pecado pues es la oscuridad. Y como dice la Biblia, la luz y las tinieblas nunca van juntas. Se aleja, pero momentáneamente. Entonces, O mientras sea, tú mientras esté estés en su cosa, estar en el ahí pecado, está, obviamente. no puedes llegar el Espíritu Santo y convivir contigo. Porque la luz y las tinieblas no van juntas. O sea, el bien y el mal no va. Pero ya en el momento en que ya uno pues, se arrepiente, le pide perdón a Dios, entonces el Espíritu Santo vuelve otra vez. Y puede estar en comunión contigo. No quiere decir que te deja y se olvida de ti. No, está allí, pero está lejos. Porque Pero- no puede estar. Pero pues Cerquita. el mal intrínsecamente siempre lo vamos a tener porque estamos en la carne. Ya. Exactamente. Claro, todo ¿De acuerdo? lo que es pecado. Ujú. Por eso es el libre albedrío, que siempre vamos a tener que estar decidiendo. Listo. Y todos los días vamos a tener que decidir. Del mismo concilio de Constantinopla también se deriva la tercera herejía, que es el macedonianismo. 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 Fue una herejía promovida por Macedonio, obispo de Constantinopla. Miren, un mismo obispo fue el que creó una herejía. En el siglo IV, Macedonio negaba la divinidad del Espíritu Santo. ¿Negaba la qué? La divinidad del Espíritu Santo. Y sostenía que el Espíritu Santo era una criatura inferior. Similar a lo que dicen también los testigos de Jehová, Nicea y los Es una fuerza. que es una fuerza. Como lo decía grotescamente, es el mandadero de Dios. Macedonio negaba la divinidad del Espíritu Santo y sostenía que el Espíritu Santo era una criatura inferior. Según esta perspectiva, el Espíritu Santo era considerado como una especie de ministro o siervo de Dios. Ese era un siervo. Cuando dice criatura y ya está diciendo que fue Que es creado. creación. Ujú. Me quita el- En lugar de ser en lugar de ser una persona divina, plenamente igual a Dios Padre y a Dios Hijo. Esta visión fue condenada por herética por la Iglesia, ya que contradecía la creencia de la plena divinidad de las tres personas de la Trinidad. Esto se dio a través del Concilio de Constantinopla en el 381, donde condenó el macedonianismo y afirmó la plena divinidad del Espíritu Santo a través del credo de Constantinopla. Cada concilio fue estableciendo un credo. Primero, estableciendo la divinidad de Jesús, y tercero y cuarto, divinidad del Espíritu Santo.
para llegar a un solo credo donde se establece la divinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo credo. Concilio de Éfeso. Este sería más adelante, en el 431. ¿Qué año? 431. Aquí. Concilio de Éfeso, en el 431. Este también es importante porque en esta herejía se negaba la unión hipostática. ¿Qué es eso? La unión. Ujú. La unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo. 100% Dios, 100%. Que fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces hay una sola Hipótesis. hipóstasis. Hipóstasis. Entonces aquí miramos que también se reafirman las dos naturalezas de Cristo, Dios y hombre. Después viene 20 años después, en el concilio de Calcedonia, en el 451, que consideró como herejía la doctrina monofista. Entonces esto es Calcedonia. Ya vamos a terminar. Monofista. Ujú. Doctrina monofista. ¿Qué nos dice la doctrina monofista? Negaba la existencia de dos naturalezas distintas de Cristo. En este concilio se afirmó la doctrina de la unión hipostática y se definió en Jesucristo, que en Jesucristo hay una sola persona divina con dos naturalezas. También, igual que en la anterior. No te negaba las dos naturalezas de Ujú. Cristo. Es otra persona. Entonces, vamos en resumen, tenemos el arianismo. ¿Qué nos decía el arianismo? ¿Y eso es antes de Cristo o después de Cristo? 451. Después de Cristo. Después de Cristo. El arianismo, que sostenía que Jesús y el Espíritu Santo no eran completamente Dios, eran totalmente diferentes, que es lo que creen los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová y los unitarios. El modalismo ¿qué era? Lo de los pentecostales. La de los pentecostales, establece que Dios se manifiesta en tres modalidades diferentes, en tres modos diferentes o en tres personalidades diferentes. Bajo el modalismo, el rol de creador, hay un rol de creador, un rol de salvador y un rol de purificador. El creador es Dios, el salvador es Cristo y el purificador es el Espíritu Santo. El triteísmo, que son tres dioses separados,
Y la doctrina de la Trinidad, que nos dice pues que son tres personas distintas, pero no están divididas. Hay una sola sustancia. La sustancia se podría decir que es como el espíritu, ¿no? Un mismo espíritu. Viene siendo espíritu, ¿no? Ujú. El único que se, digamos, materializó fue Jesús, pues para podernos salvar. Más que todo, Sí. como porque somos humanos, ¿no? O sea, la esencia de Dios nos mataría a todos. Así es, en ese No, momento, pues está peleando con Jesús. en forma de- Y el concepto de Trinidad viene desde el concepto de Trinidad económica. Lo que se hizo fue tratar de generar este concepto de Trinidad a efecto de que nosotros lo podamos entender. Porque sigue siendo un misterio y como lo decía la otra vez, un concepto limita a Dios. Sin embargo, para tratar de hacerlo un poco comprensible, a efectos de economía procesal, se lo trata desde el concepto de Trinidad. Dentro de la Trinidad hay varios conceptos, como también la igualdad, el igualitarismo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en esencia, iguales en autoridad, iguales en deidad, iguales en todo, porque hay unidad. Hay unidad en absolutamente todo. Otros conceptos tenemos como el politeísmo, la creencia en muchos dioses, el hilozoísmo, Ese no nos dijiste. ese viene por aparte, que es que el principio de la vida es encontrado en toda la creación como siendo Dios mismo. O sea, nosotros somos dioses. La creación viene siendo Dios. Sí, la creación es subsistente por sí sola. O sea, Somos autosuficientes. como lo veíamos del Big Bang, que el Big Bang se podría considerar no como la causa, sino como el efecto. Dios es causa. Para mí es efecto. ¿Ah? El Big Bang es el efecto. El Big Bang es el efecto. Entonces, este concepto nos diría, nosotros, el universo es causa. O sea, el primer átomo, la primera molécula fue causa. El materialismo, que arguye que la materia funciona por sí misma de acuerdo con una ley natural y no es preciso ningún Dios para su funcionamiento. Que es uno de los conceptos del ateísmo, ¿no? El materialismo. Teoría que apoya el moderno evolucionismo también. El panteísmo, no es el amor a los panes. Panteísmo, que sostiene que Dios es impersonal e idéntico con su propia naturaleza y que Dios es inmanente, pero no es trascendente. Inmanente, que búsquenlo en el diccionario, por favor. Inmanente, pero no trascendente, no trasciende. Existen así muchas variantes, tales como conceptos respecto a Dios. Tenemos dos conceptos de Dios, uno ontológico y otro cosmológico. Entonces, el concepto ontológico sostiene que Dios tiene que existir porque el hombre universalmente cree que existe. Esto a veces es llamado un argumento a priori. ¿Qué les da a decir eso? Estaba pensando en que Es como un Dios creado por cultura.
Un Dios creado porque yo creo que existe. Si yo creo que existe, pues Dios existe. El típico concepto de es una creación del hombre. Lo creamos ¿Cómo se llama nosotros. ese? Ese es el argumento ontológico. Y el cosmológico mantiene que todo efecto necesita tener una causa suficiente. El concepto de causa-efecto, de causalidad, de la ley de acción-reacción. Todo tiene una causa suficiente y por lo tanto el universo, que es un efecto, no una causa, tiene que haber tenido un creador que sea la causa primigenia. Implica en este argumento que la complejidad de un universo ordenado que no pudo haber tenido existencia accidental. Porque el Big Bang es como una ocurrencia accidental. El Big Bang fue creada la teoría como tal para dar a entender de que tenía una causa poderosa atrás, ¿no? Pues los ateos la utilizan mucho para definir la creación, pero de cierto modo pues no, Sí, fue creada por alguien católico. de cierto modo no es convincente eso, ¿no? Porque no entienden que detrás del Big Bang hay una causa. El argumento teológico resalta que cada diseño tiene que haber tenido un diseñador y como la totalidad de la creación está intrínsecamente diseñada e interrelacionada, por lo tanto tuvo que haber tenido un gran diseñador. El hecho de que todas las cosas funcionen juntas indica que este diseñador ha tenido necesariamente el control de absolutamente todo, desde un diseño infinito, en creación y en sabiduría. Y tenemos finalmente un argumento antropológico. Aunque la naturaleza y la existencia del hombre resulta absolutamente inexplicable de no ser por la creación de Dios, quien tiene toda una naturaleza similar, por mucho mayor que la del hombre, esto implica que este argumento está hecho de que el hombre tiene intelecto, capacidad de pensar, sensibilidad, capacidad de sentir y voluntad, capacidad para realizar la elección moral, el libre albedrío. Tal extraordinaria capacidad apunta hacia el uno que tiene similares pero muchas mayores capacidades y que ha creado al hombre. Venimos del argumento de que somos hechos a imagen y semejanza. Tenemos intelecto porque él tiene intelecto, tenemos voluntad porque él tiene voluntad. Tenemos, ¿qué más decía aquí? Sensibilidad, capacidad de sentir. Él también tiene sentimientos. Y la eternidad, ¿no? ¿Ah? Y la eternidad. Y la eternidad, nosotros también somos seres eternos. Y ahí es donde va que la Trinidad está en nosotros, porque pues nuestro cuerpo no es eterno, pero nuestro espíritu sí. Entonces son tres cosas que componen tu ser y es lo mismo que pasa con Dios. Son tres cosas diferentes, pero casi enlazadas son una sola. Tres sustancias diferentes. Ya hablamos. En el hombre. Ujú. Hablo desde el hombre. Sí. Tres sustancias. Ya hablamos de las doctrinas y cómo se formó históricamente la doctrina teológica de la Trinidad. Debemos avanzar a por qué Jesús es Dios, que lo miramos a nivel filosófico, por decirlo así, histórico, pero lo miramos también a la luz de la Biblia, en donde se resalta cómo Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Ya miramos las herejías, ahora, como nos centramos en el monoteísmo, ya podemos avanzar hacia Jesús es plenamente hombre, Jesús es plenamente Dios, y la doctrina del Espíritu Santo, que es necesario para derribar otros argumentos que tenemos ligados de
principalmente del sabelianismo, del modalismo, porque le damos unos modos al Espíritu Santo a veces y creemos que funciona como modos. Y en nuestra oración a veces lo pedimos como modos al Espíritu Santo, sin saber que está ahí permanentemente, sin saber que los tres están ahí permanentemente. Entonces, en nuestra oración también hay que tener cuidado de saber a qué Dios le estamos hablando. Y de ahí que a veces he sido muy duro en decir, es que el testigo de Jehová cree en Jesús y por lo tanto tenemos el mismo Dios. Los católicos creen en la Trinidad, por lo tanto tenemos el mismo Dios. Pero si miramos todo el fondo, son dioses diferentes. Es que hay algo que en un libro lo leí, dice que el Espíritu Santo es el Dios olvidado. Que prácticamente no lo tomamos como ese ser tan importante, al igual que el Padre o el Hijo. Como el último. O en algunos momentos se le da como más prioridad y solo Espíritu Santo. Y los demás, ¿qué? A mí me pasa al revés, pues yo soy solo Dios, papá. Bueno, A mí me pues, cuesta orar por... Ya. A mí me cuesta orar así, como que en el nombre de Jesús. Sí, ¿verdad? Y